Amigos de Polizón y Náufrago, bienvenidos. Este es el primer vídeo de una serie de 5 en los que voy a tratar de facilitaros el conocimiento de la historia de la filosofía. Voy a explicar la razón que me ha llevado a hacer esta serie. Bastante básica, bastante pedagógica, lo vais a ver. Muchos lo tendréis más que asumido. Bueno, pues no está pensado para vosotros, sino para otras personas que pueden tener carencias en este terreno y que les puede ser de alguna utilidad. Bueno, la razón es que recientemente, hablando con unos estudiantes, con buenos expedientes en sus centros, brillantes, se puso de manifiesto que no solo tenían lagunas en la historia de la filosofía, que las tenían, sino, bueno, auténticos océanos en la historia en general, ¿no? Pero errores no, desconocimiento sobre todo, desconocimiento y desconocimiento de que desconocían, que es lo peor. El problema está en que en un tiempo en que recibimos más información que nunca, no sabemos realmente interpretarla, no sabemos contextualizarla. Un amigo mío que ya falleció, Miguel Ángel Aguilar, insistía siempre en la necesidad de los cajones. Decía, es que hacen falta cajones, digamos, archivadores en los que ubicar la información, los datos que nos llegan, para contextualizarlos, para entenderlos. No es lo mismo un hecho producido en el siglo XX que un hecho de apariencia igual producido en el siglo III a.C. Su sentido puede ser radicalmente distinto. De hecho, hoy día vemos cómo se hacen lecturas históricas como si hubiera fascistas en el siglo II o fuera equivalente la democracia ateniense a la democracia norteamericana de hoy en día. No voy a poder profundizar hasta este punto, porque vamos, sobrepasaría con mucho 5 vídeos, pero sí que voy a hacer esos cajoncitos, digamos, donde podáis ubicar y que os puedan servir, digamos, de archivadores para que luego vosotros mismos os documentéis, os informéis y, bueno, y os organicéis. Espero que sea de alguna utilidad para alguien y bienvenidos a bordo. Polizones. Es posible que a alguien le haya sorprendido el título, saber contar, ya sé que todos sabemos contar, pero vamos a recordar cómo se cuentan los siglos. Lo primero que hay que aclarar es que no existe el año 0, sino que el año 1 después de Cristo, o año 1, está precedido por el año -1, o año 1 antes de Cristo. Eso significa que Jesucristo no nace en el año 0, Jesucristo nace en el año 1 después de Cristo. Esto es así porque un sabio en la Edad Media, llamado Beda el Venerable, pues establece esta cronología. Entonces, un acontecimiento que pasa, por ejemplo, en el año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa, sucede en el siglo XIII. Acordaos, los años 1200 y pico son siglo XIII, no XII. Lo que sucede en el año 700 y pico es siglo VIII, no VII, y así sucesivamente. Una persona que nació en el año 2000 no nació en el siglo XXI, sino que nació todavía en el siglo XX, porque el siglo XX va del 1 de enero de 1901 al 31 de diciembre del año 2000. Por ello, el siglo XXI y tercer milenio empieza el 1 de enero del año 2001. Hacia atrás, lo mismo, es decir, los años antes de Cristo, la misma lógica. El siglo I a.C. empieza el 1 de enero del año 100 a.C. y concluye el 31 de diciembre del año 1 a.C. Y así sucesivamente. Por ello, por ejemplo, la batalla de Maratón, que es en el año 490 a.C., ¿qué siglo antes de Cristo es? El 5. 400 y pico antes de Cristo es siglo V. 700 y pico antes de Cristo es siglo VIII antes de Cristo. Y así con todo. Una de las cuestiones que conviene dejar claras es que esta clasificación que vamos a ver, las etapas históricas, estos cajones, son fruto de una convención. No es que en la historia se acuesta uno neoclásico y se levanta romántico, sino que las personas, para aclararnos, hemos marcado una serie de hitos, de acontecimientos históricos relevantes que nos permiten ir definiendo distintas etapas. No obstante, perduran muy a menudo elementos de la etapa anterior en la etapa posterior. Y al revés, hay veces que se habla de precursores. Por ejemplo, Dante en la Edad Media como precursor del Renacimiento. Bueno, todo esto es porque, como digo, las fronteras que vamos a trazar son pura convención, pero nos ayudan a entender.
Y empezamos con los cajones más grandes, las edades. La prehistoria concluye en torno al 3500 a.C. cuando aparece la escritura. Es en ese momento cuando empieza lo que llamamos historia. La historia, cuya primera etapa es la Edad Antigua, que empieza con la aparición de la escritura, como hemos dicho. La Edad Antigua pues contiene grandes imperios, grandes civilizaciones, entre ellas la griega, que es donde surge la filosofía, por eso nos interesa, y la romana, y precisamente concluye la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476, que es invadida Roma. En esa época empieza la Edad Media. La Edad Media durará casi un milenio hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, esto es, la toma de Constantinopla por los musulmanes en el año 1453, aunque también se toma como fecha de referencia el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. Siguiente etapa, que luego desarrollaré también más, es la Edad Moderna. La Edad Moderna dura desde que hemos dicho que concluye la Edad Media hasta la Revolución Francesa en 1789. Y desde la Revolución Francesa hasta nuestros días es la conocida como Edad Contemporánea. Por hoy lo dejamos aquí y en los próximos vídeos iremos viendo los cajones vinculados a la filosofía que contiene cada una de estas etapas que hemos señalado.